Si tiene una copia de la palabra de Dios, búsquela en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 13. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículos del 11 al 13. Es la porción bíblica que vamos a utilizar en este Día de las Madres, el año 2019, como parte de nuestra enseñanza en nuestra iglesia, la iglesia en sus pasos. Okay. La razón por la cual decimos que God is good all the time es porque God is good all the time. Y la razón por la cual siempre decimos que Dios es fiel, es bueno y siempre fiel, es porque Él es bueno y siempre fiel. Qué bueno es el Señor. Una de las cosas que más busca el ser humano es seguridad. Otra cosa que el ser humano anda en busca es paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Es el buen pastor que protege su pueblo, sus ovejas. En el día de hoy, en gran medida de lo que vamos a hablar es de la fuente, bíblicamente hablando, de la seguridad y de la paz verdadera. Si hay algo que yo quisiera comunicar a las madres que están aquí, a las abuelas, bisabuelas, a los papás, es esa verdad, que en la palabra de Dios nos habla de algo que cuando es entendido y cuando es recibido y cuando es incorporado en la vida del verdadero seguidor de Jesucristo, se convierte en la fuente de donde emana una seguridad que es verdadera, no ficticia, no condicionada a las circunstancias que están a tu alrededor, y una paz que no, es la paz que Cristo habla, que sobrepasa todo entendimiento. All right. Así que preste atención porque de eso es que vamos a hablar en el día de hoy. En el contexto de que es posible ser cristiano y es posible pues encontrarse en circunstancias que abruman, en circunstancias difíciles, desafíos, y sentirse agobiado, atemorizado, ¿verdad? Okay. La enseñanza tiene como título Cristianos temerosos del futuro. Está en forma de pregunta, como queriendo decir, ¿is that okay? ¿Es aceptable para un verdadero seguidor de Cristo vivir temeroso del futuro? Veamos entonces qué enseña la palabra de Dios. La porción bíblica otra vez es Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 11 al 13. Puede quedarse sentado. Vamos a leerla de forma antifonal. Son simplemente 3 versículos. Yo leo el primero, usted lee el segundo y todos leemos el tercero. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 11 al 13. Dice: Tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Señor, bendiga su palabra y me ayude a hacer una exposición y una aplicación correcta de esta verdad bíblica. Primeramente, esta enseñanza no es una enseñanza que es la primera vez que tenemos en nuestra iglesia. En el pasado ya la hemos hecho.
Y de la misma forma que Dios la semana pasada me movió a hablar de algo que ya habíamos visitado previamente en nuestra vida como iglesia, en la tarde de hoy, pues sucede lo mismo. Hay una verdad universal que todos nosotros necesitamos tener clara en nuestra mente para poder empezar con un pie firme al momento de escuchar lo que Dios tiene que decirnos para nosotros. Esa verdad universal es que ninguno de nosotros sabemos lo que va a suceder en el futuro. Ninguno de nosotros sabemos qué va a suceder en el día de mañana, en el resto de año. Y esa verdad universal provoca que para muchas personas el futuro sea una cosa atemorizante. ¿Okay? Otra cosa que podemos decir es que donde hay seres humanos envueltos, nunca hallaremos seguridad permanente. All right? Okay. Por eso no podemos estar seguros, entre otras cosas, de que las condiciones en el lugar donde estamos viviendo en este momento vayan a ser mejores en el futuro. No podemos estar seguros de que la felicidad va a ser parte de nuestras relaciones con nuestros seres amados. A través de los años, desde julio 30 de 1984, en que mi hermana Rosa y yo confesamos a Cristo como el Salvador de nuestra alma y Señor de nuestras vidas, durante esta jornada que empezó ese día, esa noche en particular, muchas cosas hemos aprendido. Una de ellas es que la madurez emocional o evidencia, una marca de madurez emocional, consiste en darse cuenta, entre otras cosas, de que la mayor parte de las cosas que hay a nuestro alrededor están fuera de nuestro control. Una persona que es madura emocionalmente es una persona que está clara, que entiende, ¿sabe? Que no se derrite cuando circunstancias a su alrededor están fuera de su control. Sabe, está consciente, está claro de que la mayor parte de las cosas que están a nuestro alrededor están fuera de nuestro control. La madurez emocional muchas veces nos mueve, debería ser de esa forma, a enfocarnos en las cosas que nosotros podemos controlar y enfocarnos en las cosas por las cuales nosotros vamos a ser responsables. Sabemos que hay muchísimas cosas que nosotros no podemos controlar y bíblicamente hablando, nosotros nunca seremos responsables por esas cosas que nosotros no podemos controlar. Así que la persona que es maduro, que tiene madurez emocional, espiritual, si usted quiere, es una persona nuevamente que se mueve en dirección a enfocarse en las cosas que sí puede controlar y en aquellas cosas por las cuales eventualmente va a tener que rendir cuentas. Y cada uno de nosotros hay circunstancias por las cuales nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Se nos va a pasar factura, como dicen en mi país, eventualmente. Si bien esto es cierto, que hay muchas cosas que no ofrecen ninguna seguridad en el futuro, hay una cosa, bíblicamente hablando, que sí es segura. Y esa cosa que sí es segura es que Dios está en control. Amén. Eso es lo que se conoce como la soberanía de Dios. La porción bíblica que escogemos estudiar en el día de hoy es una porción bíblica que lo que hace es proclamar a los cuatro vientos ese hecho. Dios está en control. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos del 11 al 13. El contexto es muy interesante. El rey David está expresando lo que leímos en respuesta, escuche que es sumamente interesante, a la extraordinaria ofrenda voluntaria que el pueblo de Israel dio para la construcción del templo. Y en ese contexto, ante la magnitud, ante la bondad, la benevolencia de este pueblo que se desborda por su temor de Dios, colaborando para la construcción de este templo, todo eso mueve al rey David
obviamente por el Espíritu Santo, a proclamar en la porción que leemos y que vamos a volver a leer nuevamente, que Dios está en control. Lo que hemos leído y volvemos a leer dentro de unos segundos es que Dios es grande. David reconoce la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios. Particularmente, y es lo que yo quisiera que pudiéramos nosotros entender, porque en este mundo que todo está cambiando, esto es un mundo cambiante, hay un Dios que no cambia. Si algo trae paz, si algo trae seguridad a la vida, al alma, a la mente, a los pensamientos, a las emociones de un ser humano, es el ser humano que está totalmente convencido de que el Dios en el cual ha creído es un Dios que está en control absolutamente de todo y que es un Dios que no cambia. Porque en esta vida todo cambia. El valor de las cosas declina. La salud de las personas declina. Las cosas se deterioran. Las relaciones se deterioran. Nuestros amigos cambian. Las personas que juraban que iban a estar con nosotros en todo momento ya no están. Todo cambia. Pero Dios no cambia. La palabra de Dios enseña, entre muchísimas otras cosas que son importantes para nosotros, que el amor de Dios no cambia, que el propósito de Dios no cambia. Y cuando el ser humano, usted y yo, entendemos esa verdad y creemos esa verdad y vivimos esa verdad, entonces es que podemos experimentar la seguridad verdadera, la paz verdadera, de la cual estamos hablando en la tarde de hoy. Así que miren sus notas, por favor, en la pantalla, si no me equivoco, la porción bíblica, nuevamente, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 11 al 13. Esto es lo que dice: tuya es, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Cuando dice tuya es, quiere decir que alguien es poseedor de eso. Tuyo es, tuya es, tú eres poseedor de esto. Ese que es poseedor de esto es Jehová Dios, el Señor. Y entre otras cosas dice que la magnificencia, que es la grandeza, que es la absoluta dignidad y el poder, la gloria, la victoria y el honor le pertenecen a Él. Lo que quiere decir es que Dios es poseedor de toda perfección. Dios es poseedor de todo el poder. Dios es poseedor de toda la gloria excelente. Dios es poseedor de toda superioridad sobre todo lo creado. Dios es poseedor de toda la victoria sobre todas las cosas. Dios nunca pierde. Dios siempre gana. Dios es absolutamente poseedor de todo. Tuyo es, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas, y todas las cosas son ¿qué? Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Lo que quiere decir es que los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay fue hecho por Dios, y por lo tanto, porque fue hecho por Dios, día después de mí, yo fui hecho por Dios. Todo lo que fue hecho por Dios, por lo tanto, Dios tiene absoluto derecho sobre ellos. Amén. Por eso dice, porque todas estas cosas, lo que están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino. Reino habla del dominio, de la autoridad que tiene Dios sobre la naturaleza, que tiene Dios sobre las criaturas. Y todas las cosas, cuando dice, tuyo, Jehová, es el reino, lo que quiere decir que todas las cosas están soberanamente a la disposición de Dios. No hay nada que le pueda decir que no a Dios. Y tú eres excelso sobre todos. Dios es exaltado en la tierra por los hombres y Dios es exaltado en los cielos por los ángeles. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Lo que eso quiere decir es que sea lo que sea que el hombre pueda tener,
no se debe a los méritos que ese hombre tenga, a la diligencia que ese hombre tenga, a lo laborioso que ese hombre sea, a la sabiduría que ese hombre pueda tener, a la astucia en los negocios que ese hombre pueda tener. Lo que eso quiere decir es que lo que ese hombre pueda tener proviene de Dios. Y tú dominas sobre todo. Dios gobierna el mundo sabiamente. Y Dios, dice la Escritura, dispone que todas las cosas operen para el bien que Dios tiene programado. ¿Y todas las cosas son? En tu mano está la fuerza y el poder. En otras palabras, que Dios tiene el poder para hacer lo que a Él le plazca. Y en tu mano el dar grandeza en todos los asuntos. En los asuntos del mundo está en las manos de Dios de dar grandeza. En los asuntos de carácter espiritual está en las manos de Dios dar grandeza también. En tus manos está el dar grandeza y poder a todos. Versículo 3 ahora nos dice, esta es la respuesta ante todo eso. Ahora pues, ante la inmensidad de tu grandeza, ante el hecho de que tú estás por encima de todos nosotros, David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Dios nuestro, nosotros alabamos y nosotros loamos tu glorioso nombre. Porque el nombre de Dios es simplemente una expresión del carácter y de todo lo que Dios es. Nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. En el versículo 12 dice, y tú, Señor, dominas sobre todo. Y esa frase simplemente lo que nos trae a nuestra conciencia es lo que teológicamente se conoce, doctrinalmente se conoce como la soberanía de Dios. Esa verdad tan importante para cada uno de nosotros. Si no me entiende, para las personas que nos están visitando, no sé si usted tiene un poco de conocimiento acerca de este asunto y estas palabras. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, cuando dice que Dios domina sobre todo, lo que quiere decir es que Dios tiene autoridad absoluta en los asuntos de la vida. Lo que quiere decir es que Dios creó, Dios sostiene y Dios controla la naturaleza. Y cuando a Él le parece correcto hacerlo, Dios invalida, Dios anula las leyes de la naturaleza. Y sucede lo que usted y yo conocemos como un milagro. Amén. Aún más, Dios está en control de nuestras vidas. Como dije, esto es una enseñanza que hemos hecho en algunas ocasiones aquí, a través del 97 para acá, en 1997, un par de ocasiones. Pero lo que voy a decir en este momento es algo que hemos repetido en muchísimas ocasiones. Probablemente usted no se da cuenta en su diario vivir, pero hay muchas cosas en su vida que usted no puede escoger. Usted no pudo escoger. Usted no puede escoger dónde y cuándo usted nació. Usted no puede escoger quiénes iban a ser sus padres. Usted no puede escoger cuál iba a ser su nacionalidad. Usted no puede escoger el color de su piel. Usted no pudo escoger cuáles son sus talentos, cuáles son sus capacidades. Usted no puede escoger, y usted no puede escoger su personalidad, y usted tampoco puede escoger la personalidad de sus hijos. Quizás usted pregunta, si Dios está en control de mi vida, ¿tengo yo alguna libertad para escoger? Sí, se llama libre albedrío. Ahí en sus notas, por favor, el encasillado primero. En esta vida somos libres para escoger decisiones que vamos a tomar, pero no somos libres para escoger las consecuencias de nuestras decisiones. En este mundo puede que parezca que todo está fuera de control, pero la santa palabra de Dios, la Biblia, enseña que Dios está en control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y como Dios está en control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, eso debe tener unas implicaciones para nuestro diario vivir. El hecho de que Dios tiene control sobre todo lo que sucede a mi alrededor, otra forma de decirlo es que Dios es soberano sobre todas las cosas que suceden a mi alrededor. Y eso debe tener unas implicaciones en nuestro diario vivir, particularmente si usted y yo reclamamos que hemos sido salvos, que el Espíritu Santo vive en nosotros, que somos templo del Espíritu
Santo, que hemos recibido la salvación de Cristo, que Cristo es el Señor de nuestras vidas, que cuando el día que llegue, que nos encontremos con la muerte, tenemos certeza, seguridad de que vamos a estar en la presencia del Señor. Si todas esas cosas usted reclama como una realidad en su vida, pues entonces el hecho de que Dios tenga control sobre todas las cosas a nuestro alrededor, la soberanía de Dios debe tener obviamente una implicación en nuestro diario vivir. Alguien dice amén, aleluya. Son tres cosas simples, pero que tienen gran aplicación para nosotros y que necesitamos tener presentes en nuestro diario vivir. Lo primero es que Dios es soberano, y como Dios es soberano, mis planes tienen límites. Hay una persona dijo amén. Alguien dice amén también. Dios es soberano y por consiguiente mis planes tienen límites. Proverbios 19:21 dice: muchos son los planes que en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios es el que prevalece. El hombre planea montones de cosas, pero el propósito, lo que Dios ha predeterminado, es lo que prevalece. No hay absolutamente nada de lo que ha acontecido en la vida suya o en la vida mía, en lo que va de este año, que a Dios le haya sorprendido. Dios tenía conocimiento de cada una de esas cosas desde antes de la fundación del tiempo, y tiene conocimiento de todo lo que va a acontecer en lo que resta de este año. Así que podemos decir nuevamente con seguridad que muchos son los planes en el corazón del hombre, en la mente del hombre, que usted y yo planeamos, pero es el propósito de Dios el que prevalece. Si usted ha vivido un poco en esta vida, pues tiene que estar de acuerdo que muchas de las cosas que nosotros planeamos no sucedieron. Y las que sucedieron fueron un montón de cosas que usted y yo no teníamos la menor idea. ¿Amén? Gloria a Dios. Aleluya. Las relaciones matrimoniales, familiares, hay mucho tirijala, ¿verdad? Hay mucha tirantez, you know. Y una de las razones por las cuales hay mucha tirantez es porque las personas que están envueltas en la relación, aunque dicen que son creyentes y que creen en Dios y que creen en la Biblia, pues echan a un lado cosas tan simples y tan obvias como estas. Hacen sus planes y las cosas no les salen, y como no les salen, ahora hay tremenda tirantez, hay tremendos problemas, tremendos conflictos, separaciones y toda clase de argumentación. Y la realidad es nuevamente que Dios es soberano y por consiguiente mis planes tienen límites. Dios es un experto cambiando nuestros planes. ¿Cuántos de ustedes se casaron, no se casaron con la primera persona que ustedes pensaban que se iban a casar? Right. Tenías planes, vamos a pasar con fulano de tal, con fulano de tal, y no sucedió de esa forma. Proverbios 16:1, esto es lo que dice: del hombre es hacer planes en el corazón, de Jehová es poner la respuesta en su lengua. En otras palabras, que nosotros podemos hacer nuestros planes, pero es Dios el que tiene la última palabra. ¿Alguien dice amén, aleluya, alaba lo que él vive? All right? Okay. ¿Será que me estoy yo predicando para mí solamente? All right? Okay. No. Please don't. Escuche, por favor. Okay. Podemos hacer nuestros planes, pero Dios tiene la última palabra. No se puede decir que Pastor Edwin dijo que no teníamos que hacer ningunos planes. Tú cállate la boca porque el pastor dijo bien claro que no teníamos que hacer planes. El Pastor Edwin no está diciendo absolutamente nada de eso. Todo lo contrario. La palabra dice que es correcto hacer planes. Proverbios 16:9. El corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. En otras palabras, cuando dice el corazón del hombre se propone su camino, lo que está diciendo es que debemos hacer planes, pero debemos hacerlo contando con Dios, para que Él sea el que diga en última instancia qué es lo que hay que hacer. Amén. Siéntete en la completa libertad. Señor, vamos a planear esto que está conforme a tu voluntad, porque nosotros decidimos vivir una vida piadosa, una vida que es conforme a la voluntad tuya, y estos planes que estamos haciendo los hemos filtrado a través de la palabra de Dios y no contradicen lo que la palabra de Dios dice. Así que hacemos estos planes, Señor, pero lo hacemos conscientes de que en tu soberanía tú los puedes cambiar en la forma que tú entiendas que sea correcto. Los puedes posponer, puedes hacerle cambios, o simplemente puedes decir, eso está chévere, pero no es lo que yo quiero para la vida tuya. Aunque sea algo bueno.
¿Cuántos alaban a Dios? Se duerma, por favor. En el segundo encasillado que tiene en su bosquejo dice: nuestro trabajo no es pedirle a Dios que bendiga lo que estamos haciendo. Nuestro trabajo es pedirle a Dios que nos ayude a envolvernos en las cosas que Él está haciendo y que Él quiere hacer en la vida de nosotros. Aprovecho la oportunidad para recordarle, por favor, venga al estudio de Matete el próximo miércoles. Nos quedamos en un punto crucial, en un punto altamente, pero que sumamente significativo, que en nuestra iglesia nunca habíamos visitado, que nunca habíamos considerado, que nunca habíamos enseñado. Y es la realidad de que Dios está orquestando, ¿right? ¿Sabe? Está moviendo las fichas, ¿verdad? Está orquestando una variedad de circunstancias en este momento, aún en este lugar, aquí, en este momento, las personas que nos están visitando en el día de hoy, en este momento, en este instante, aquí en estas 4, 5, 6, ¿cuántas paredes? Yo no sé cuántas paredes hay. En las paredes que hay aquí, las personas que están aquí, Dios está orquestando, está moviendo una variedad de circunstancias. Aquí hay distintas circunstancias. Aquí en cada uno de nosotros tenemos en distintas circunstancias. ¿Sí o no? Sí. Right? Okay. En una variedad de personas. Aquí Dios no está bregando solamente con las circunstancias del pastor Edwin y la hermana Rosa, el pastor Marcel, la hermana Rosita, la hermana Maureen, el pastor Willy. No, aquí Dios está bregando con una serie de circunstancias en la vida de un montón de personas. Y con metas distintas, con propósitos distintos. Ahí nos quedamos, en esa verdad nos quedamos el miércoles pasado. Por favor, anímese, venga y sobre todo traiga a sus hijos. Porque si usted no los trae, se van a quedar en su casa jugando con los jueguitos o viendo la televisión o hablando por testeando lo que sea, y usted tiene una responsabilidad para con Dios. Amén. Mientras usted tenga la oportunidad de tener influencia en la vida de sus hijos, tráigalo a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo, lo primero entonces es la implicación de la soberanía de Dios en mi diario vivir, que Dios es soberano y por tanto yo voy a hacer mis planes, pero mis planes tienen límites. Las cosas no van a salir como yo pensaba que iban a salir. Muchos de ustedes se casaron, las cosas no salieron como ustedes pensaron que juraban que iban a salir. Amén. Segundo, Dios es soberano y por consiguiente mis problemas tienen un propósito. Gloria a Dios. Good preaching, Brother Edwin. Good. Dios es soberano y por consiguiente mis problemas tienen un propósito. ¿Cuántos son de Cristo? Si usted, yo soy de Cristo. Levante su mano, por favor. Usted es de Cristo, ok. Tiene duda. Si usted es creyente, eso es lo que me quiero decir. Si usted es de Cristo, si usted es creyente, usted ha creído en Cristo, no como los demonios, porque los demonios creen que Dios existe y tiemblan. El hecho de creer que Dios existe, eso no cambia nada, ¿right? Creer lo vamos a definir ya mismo, ¿verdad? ¿Sabe? Si usted le ha entregado su vida a Cristo, si usted lo ha confesado como Señor y Salvador de su vida y de su alma, ¿ok? Si usted es creyente, absolutamente nada sucede en su vida sin el permiso del Padre Celestial. Gloria a Dios. No hay nada, y nada es que sin el permiso de nuestro Padre Celestial. ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿Éxito o fracaso? Right? Lo que sea, no sucede sin el permiso de mi Padre Celestial. ¿Ok? No, yo no estoy diciendo en ninguna forma que todo lo que sucede en nuestro alrededor es parte de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no siempre se realiza en esta tierra. Por eso es que tenemos que orar, parte del Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, como en el lugar donde siempre se realiza perfectamente en el cielo, en la tierra. Así que Dios no causa necesariamente nuestros problemas, pero Dios los permite y los utiliza para nuestro bien, dentro de su plan maestro. Ese propósito que Dios
ha predeterminado para la vida nuestra desde la fundación del tiempo. Es importante saber qué es lo que estoy creyendo. Es importante, Maelo, creerlo correctamente. Desde antes de la fundación del tiempo, Dios determinó una serie de cosas para las cuales yo pasara el resto de mi vida luego de la salvación envueltas en ella. Y aún antes de eso, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Somos hechuras suyas. Dios nos creó y Dios nos diseñó, nos hizo de una forma en particular. Dios pone dentro de nosotros unas pasiones, unos deseos, todo ese sinnúmero de cosas que hemos mencionado millones de veces. Así que Dios no causa nuestros problemas, pero Dios los permite, pero los permite con el propósito, con la intención, primero es para nuestro bien, para que el propósito soberano que Él tiene se realice en la vida nuestra. Por consiguiente, es esencial que nosotros nos determinemos en algún momento dado de nuestras vidas, pero determinados genuinamente, no de la boca para afuera, con la ayuda de Dios, a vivir piadosamente, a vivir una vida que sea conforme a su voluntad, de forma tal que podamos cooperar con el plan de Dios, de forma tal que podamos confiar en Él, de forma tal que podamos mantener la actitud correcta a pesar de la adversidad, a pesar de la tribulación que pueda haber en nuestras vidas, porque Dios, nuevamente, no necesariamente causa problemas, aunque en ocasiones puede hacerlo, pero sí permite dificultades, sí permite desviaciones en nuestro camino, sí permite irritaciones en nuestra vida, sí permite que vengan personas problemáticas a nuestra vida. ¿Con qué razón? Primero es para nuestro beneficio, para que el plan maestro de Él se pueda realizar en la vida nuestra. Y por esa razón necesitamos cooperar con su plan, necesitamos confiar en Él, necesitamos mantener la actitud correcta y no podemos hacer ninguna de esas cosas a menos que nos hayamos determinado genuinamente, de todo corazón, 24/7, consistentemente, a vivir una vida piadosa, vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo necesito que Rosa me acuerde que nosotros vivimos en esta casa de una forma piadosa. Aquí las decisiones son conforme a la voluntad de Dios. Y Rosa necesita que yo le recuerde a ella eso, right? Aquí vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y si Rosa vive conforme a la voluntad de Dios y yo vivo conforme a la voluntad de Dios, yo le garantizo a usted que sí vamos a tener problemas porque continuamos siendo personas imperfectas, pero batalla, todas esas guerras que hay entre personas que llaman a ser cristianos, que unos se van y otros se vienen y no se hablan y viven en cuartos separados y viven juntos pero están divorciados hace 40 años. No va a suceder si ambas personas se han determinado a vivir piadosamente, que es simplemente vivir conforme a la voluntad de Dios. No, pero es que eso no es fácil. El asunto no es que sea fácil, el asunto es que Dios es todopoderoso y que Dios es soberano y que la idea de vivir conforme a la voluntad de Dios no es nuestra, es de Dios. Y que Dios pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Repita después de mí: Dios no causa mis problemas, Dios los permite y eventualmente los utiliza para que su propósito se materialice en mi vida. Esto no es nada nuevo. Esto siempre ha sido así. Desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra está llena de ejemplos bíblicos de personas que Dios permitió toda clase de problemas en la vida de ellas para que el propósito de Dios se materializara. Pero fueron personas que se determinaron a vivir piadosamente, a vivir conforme a la voluntad de Dios, a preguntarse qué es lo que Dios dice sobre esto, qué es lo que es importante para Dios, cuál es la prioridad de Dios, qué es lo que dice que Dios que debo hacer. Y si Dios dice que debo ir y pedir perdón, voy y pido perdón. Y si Dios dice que debo decirle que no a esto, le digo que no a esto. Y si Dios dice que tengo que soportar eso, y si Dios me dice, no cambio nada. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Pues esa persona se mantiene ahí, se mantiene firme, se mantiene viviendo conforme a la voluntad de Dios. No habla de divorciarme, no habla de separarme, se mantiene ahí, gloria a Dios. Dios permite problemas para que sus propósitos se realicen. Usted y yo tenemos una Biblia, se compone del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por un hombre que se llamaba Pablo. Y la Biblia dice que Dios en su plan soberano permite que este hombre Pablo vaya y pase un montón de años en la cárcel. Y mientras está en la cárcel es donde él finalmente, porque era un hombre colérico, era un hombre sanguíneo, era un hombre que estaba todo el tiempo ahí para adelante y haciendo esto y haciendo aquello otro, finalmente está restringido y por medio de la obra del Espíritu Santo puede escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Aún el faraón, un inconverso, dice la Escritura que Dios pudo haber movido a Faraón a que dijera que sí a la petición de Moisés, pero Dios lo movió a que dijera que no. La razón por la cual le dice que no es que usted y yo pudiésemos tener conocimiento en el día de hoy de esos grandes milagros que Dios realizó, que nunca han sido olvidados. El ejemplo superior a todos es el ejemplo de Cristo. Cuando Cristo le dice al Padre, Padre, si te parece bien que pase esta copa de mí, el Padre pudo haber dicho, no hay problema, nosotros tenemos la sartén agarrada por el mango y ya está. Right? Así que Dios pudo evitar que Jesús experimentara la cruz, pero no lo hizo. Si no me entiende de cuál es el punto de todo esto, Dios permite circunstancias adversas en nuestra vida, Dios permite cambios, Dios permite desviaciones, Dios permite irritaciones en nuestra vida, gente difícil, gente incómoda en nuestra vida, con el propósito de que con la intención, primero para nuestro bienestar, pero porque es el propósito, la finalidad que Dios tiene para nuestras vidas, y de paso, la finalidad que Dios tiene para nuestras vidas, yo, si me dejan, me quedo hasta las 6 de la tarde, ¿sabe? La finalidad que Dios tiene en la vida de nosotros, simplemente es hacernos más y más como Jesucristo. Dios permite todo ese sinnúmero de cosas en nuestra vida, nuevamente, con ese propósito. Así que no se olvide, o acuérdese de acordarse, que a Dios le gusta convertir, alabado Cristo, crucifixiones en resurrecciones. Right? Nosotros queremos la resurrección sin que haya la crucifixión. Y en algunas iglesias, ya viene otra vez el pastor, siempre ahí lo mismo. En el día de hoy hay toda clase de falsas enseñanzas donde sugieren que la idea de crucifixiones, entendiendo que a crucifixiones se refiere a adversidad, problemas, dificultades, enfermedades, fricciones, pues eso está fuera de la voluntad de Dios para el creyente. Y que si usted tiene esas cosas en la vida suya es porque usted o no cree correctamente o que usted tiene pecado en la vida suya. Porque es una enorme blasfemia. Dios le gusta convertir crucifixiones en resurrecciones, le gusta producir cosas buenas de malas experiencias. Alguien dice amén, gloria a Dios. Y le gusta producir crecimiento de nuestro dolor. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Entiende que crecer espiritualmente no es el resultado de estar cómodo en mi casa viendo televisión, viendo los juegos de pelota, de baloncesto o lo que sea, o de fútbol, cortando la grama, remodelando la casa, añadiéndole cosas a la casa. Amén. Sorry, tan feo como tan franco. No hay crecimiento espiritual en ninguna de esas cosas. Right? En otras palabras, el Dios de la Biblia es un Dios de restauración, es un Dios de recuperación, es un Dios de sanidad, de reparación, de reformación. Mire esta porción bíblica extraordinaria ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Tremenda porción bíblica. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro está enseñando y hace referencia a algunos principios, si usted quiere, acerca de los problemas en la vida del cristiano.
Comienza diciendo por lo cual, y ese por lo cual simplemente se refiere al hecho, a la realidad de la salvación de Cristo, salvación en Cristo Jesús, ¿ok? Por lo cual, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, vosotros os alegráis, aunque ahora, subraye, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, subraye un poco de tiempo, si es necesario, subraye si es necesario, tengáis que ser afligidos, subraye, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, subraye eso también. Como ustedes no quieren subrayar nada, ustedes dicen, yo no voy a escribir nada, ¿right? Yo vengo aquí a escuchar porque no me queda otro remedio. Por lo menos está aquí, pero mi esperanza es que escribiera, y sobre todo que escribiera las cosas que Dios imprime en su corazón, que Dios le dice, ay, me incomoda, ay, esta otra cosa. All right? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba en fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Ahora, los principios acerca de problemas que están aquí son estos. Están en las frases que le dije que subrayara. Primeramente, que los problemas no son para siempre. All right? Por eso es que dice, por un poco de tiempo. Ay, no son para siempre. Siempre escampa, siempre sale el sol. All right? Segundo, que los problemas tienen un propósito, si es necesario. Right? Aunque por un poco de tiempo, si es necesario. Tercero, que los problemas cuando vienen es no tan natural que nos perturben. Tengáis que ser afligidos. La aflicción provoca perturbación en la vida del ser humano. Y los problemas son multifacéticos, quiere decir que tienen distintas expresiones. Cuando eso lo vemos en la frase, en diversas pruebas. ¿Ok? Y los problemas no deben apagar el gozo. Porque dice, por lo cual vosotros os alegráis. Right? Gracias a la salvación de Cristo, vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, problemas, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ok? Así que dijimos al principio que desde Génesis y Apocalipsis Dios está en control, por eso debemos estar seguros que nuestros problemas tienen un propósito. ¿Ok? Ahora, si yo sé que Dios está en control, si yo sé que mis planes tienen límites y si yo sé que mis planes tienen propósitos, entonces ¿cuál debería ser mi respuesta? Gracias por preguntar. 2 Corintios capítulo 4 versículos 16 a 17 dice, por lo tanto, no desmayamos, subrayé eso, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Pues esta leve tribulación momentánea, y si usted lee los versos anteriores a lo que Pablo está diciendo, se da cuenta que lo que él llama leve tribulación momentánea, usted y yo lo llamaríamos como el peor de los desastres. La aflicción más intensa que el ser humano pueda enfrentar, ¿ok? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. All right? Ok. Así que el punto aquí es el siguiente, ¿ok? Ante la realidad de los problemas, lo que usted debemos hacer es mirar más allá del dolor, esperando ver el propósito de Dios detrás de los problemas. En este momento de la vida de nosotros como familia, that's what we're doing. Esperando simplemente ver cuál es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Amén. All right. Okay. Así que no importa lo que el futuro pueda traer, en mi caso, yo tengo una esperanza. Esa esperanza tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo. Right? Romanos capítulo 8, versículos 31 al 32 y 37. Todo el mundo leamos esto, por favor. Con ganas, ¿ok? Vamos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por eso es que le digo que mi esperanza tiene nombre, y ese nombre es Jesucristo. Ahora escúcheme, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesucristo, ¿cómo nos dará también con Él? Jesucristo, todas las cosas. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel Jesucristo que nos amó. Y tercero, Dios es soberano y por consiguiente mis oraciones tienen impacto. Now, cuando las cosas se complican, como se han complicado en la vida de algunos de ustedes que estoy mirando, de momento todo está bien y de momento, esto pasó. De momento me llamaron del médico que esto es lo que tengo. De momento me llamaron de la escuela que esto es lo que está pasando con mis hijos. O de momento me llamaron a la oficina y que ya no hay trabajo para mí. Muchas veces, cuando eso sucede, nosotros recurrimos a esta herramienta que Dios nos ha dado, que es la oración. Y tenemos el enemigo de nuestras almas que está ahí siempre pendiente, y cuando nosotros muchas veces nos ponemos a orar, él se pasa tirando dardos, susurrando cosas a nuestro oído, cosas como: no sé por qué estás perdiendo tu tiempo, porque a ti nadie te está escuchando. No sé por qué pierdes tu tiempo orando, porque estás perdiendo tu tiempo. Con todas las cosas que tú has hecho, con toda la desobediencia que tú has hecho, con todas las irresponsabilidades que has hecho, tu oración, sin lugar a duda, no pasa del techo. Acuérdate que tú hace tiempo que no vas a la iglesia, y si vas, no ofrendas, no diezmas, toda clase de cosas. Así que no te preocupes que la oración tuya no pasa del techo. Tú simplemente te estás manipulando psicológicamente. La verdad bíblica, conforme al pasaje que hemos estudiado en la tarde de hoy, es que nuestras oraciones funcionan simplemente porque Dios es santo, Dios está en control de todo, y Dios está en control de todas las cosas, incluyendo las cosas que están fuera de control. Aleluya. Si no me he entendido, mis oraciones tienen impacto porque Dios está en control. Si todavía no me entiende, lo que quiero decir es que la soberanía de Dios, el hecho de que Dios es un Dios soberano que está en control de todas las cosas, es la fundación sobre la cual se edifican todas las intervenciones sobrenaturales divinas de Dios en la vida de su pueblo. Si Dios quiere anular las leyes naturales, Él puede hacerlo. Si Dios quiere anular las leyes humanas, Él puede hacerlo. Si Dios quiere invalidar y nulificar un gobierno, Él puede hacerlo. Right? ¿Y cómo yo lo sé? Gracias por preguntar. Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Subraya eso, mucho más abundantemente de lo que yo pueda entender. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 1 Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza, la certeza, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, por eso es que es tan importante usted y yo determinarnos a vivir vidas piadosas, vidas que son conforme a su voluntad. Mira para acá todo el mundo. De forma tal que cuando abramos la boca para orar, lo que salga de nuestra boca en términos de oración sea algo que esté conforme a la voluntad de Dios. Right? Muchas veces oramos por relaciones que no están conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces oramos por nuestros hijos, cosas que necesariamente no son conformes a la voluntad de Dios.
La certeza que tenemos en Cristo es que si pedimos algo que sea conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye porque lo que estamos presentando, ¿no sabe por qué nos oye? Nos oye porque Él es Dios Todopoderoso, amén. Y Él todo lo escucha y Él todo puede escuchar cuántas cosas hay. Antes que salga la palabra, ya Dios la conoce. Pero aquí en este contexto nos dice, Él nos oye, Él nos escucha, Él presta atención. Dice, sí, estoy escuchando, estoy sintonizado porque lo que estás presentando es algo que es conforme a mi voluntad. Y mi promesa no es conforme a lo que tú digas, es conforme a todo lo que tú digas, que es conforme a mi voluntad. Y de paso, es probable que en un momento dado, su voluntad específica para ti no sea para esa hora en particular. Y puede ser que en ese momento no recibas lo que estás pidiendo, aunque sea la voluntad de Dios, porque Dios en su plan soberano entiende, you're not ready for that. La mayor parte de nosotros muchas veces pensamos que estamos esperando que Dios conteste mi oración, que Dios me conteste mi oración, y que Dios me conteste mi oración, y que Dios conteste mi oración, y que Dios conteste mi oración, cuando en realidad, pues, eso está al revés. Dios está más deseoso de contestar tu oración de lo que tú estás de que Él te la conteste. Lo que pasa es que Dios está esperando que tú estés listo para recibir la respuesta de tu oración. Dios está esperando por ti. Dios está esperando que tú cambies. Dios está esperando que confieses tu pecado. Dios está esperando que te arrepientas. Dios está esperando que tú digas si es verdad, yo estoy mal. No, lo que quiero simplemente es hacer mi voluntad. No me interesa la voluntad tuya. Tengo toda clase de dioses delante de ti. Tengo toda clase de cosas que son más importantes que tú. Que el que me la hace, me la paga. Si esa persona no viene y me pide perdón, yo no la voy a perdonar. Aunque tú me digas que de la forma en que Cristo nos perdonó, así debemos perdonarnos los unos a los otros. Él dice amén, aleluya. ¿Se da cuenta? Al principio dijimos lo que decimos casi todos los domingos. Sabemos que Dios nos va a hablar, porque la palabra de Él se está siendo expuesta. El asunto es que no sabemos qué es lo que nos va a decir. Y no sabemos la forma en que nos lo va a decir. Y quizás en este momento, no por el tono de mi voz, porque sea un poco más fuerte que ahorita, pero es una palabra fuerte. Y quizás Dios me está jamaqueando, me está agarrando por el cuello, me está diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a conformarte con esa vida de mediocridad? Cuando puedes vivir una vida abundante que yo tengo preparada para ti. You're not gonna fool me. A él lo puedes engañar, a ella lo puedes engañar, pero a mí no. Yo quiero bendecirte más de lo que tú quieres ser bendecido, pero no puede ser a tu forma, no puede ser a tu manera. Yo te compré con precio, para mí eres valioso, eres valiosa, me perteneces a mí, yo soy tu Señor, yo te conozco mejor que nadie, yo sé lo que es mejor para ti. Así que Dios está en control. Si Dios está en control, ¿cuál es la mejor forma de mirar al futuro? Conociendo que el control de Dios está sobre toda mi vida, estando agradecido por ello y disfrutando las bendiciones que eso produce. Ser agradecido. Deje que Dios controle las cosas que son incontrolables. Deje de estarse preocupando por las cosas que están fuera de su control. Entre otras cosas, sus negocios, sus finanzas, sus hijos. Mis hijos fuera de mi control. Cada día que pasa, están más y más fuera de tu control. Por eso, Maelo, ahora ejerce todo el control que puedas, que tienes. Porque cada día que pasa es menos y menos. Lo que estaban presentes cuando hicimos la presentación de Lucas aquí ahorita, por favor, entienda que usted es responsable de disciplinar a sus hijos, de pararse firme y decirle que no. No permita que sus hijos dominen
No le haga daño. No los perjudique. No los maltrate, permitiendo que ellos ejerzan un control que no les corresponde. Palabra fuerte, pero correcta. Gloria a Dios. Confíe en Dios, en la soberanía de Dios. Se va a enfrentar al futuro en paz, seguridad, confianza. La parte de atrás de su bosquejo hay algo que vamos a ver brevemente y dice: ¿cómo establecer una fundación espiritual para mi vida? La mejor forma de prepararse, de tener seguridad y de tener paz verdadera es estableciendo una fundación espiritual para mi vida. Lo primero es creer que Jesucristo murió por mí en la cruz y demostró que era Dios al resucitar. Creer eso. El pasaje es 1 Corintios 15, 1 al 5. Preste atención, por favor, que es rápido. Vamos a terminar. Además os declaro, ¿qué dice después? Subraya hermanos, porque Pablo está escribiéndole a creyentes. ¿All right? Hermanos. El Evangelio, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ellos perseveran porque lo recibieron. All right? Y como lo recibieron, perseveran. Y perseveran porque lo recibieron. Y como lo recibieron, perseveran. Right? Right? Y perseveran porque lo recibieron. ¿Estamos claros? Right? ¿Sabe? Si lo recibieron, perseveran. Si no lo recibieron, no perseveran. Pero se perseveran porque lo recibieron. Right? ¿Ok? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Sois salvos? Ok. Tienen la palabra porque son salvos. Y son salvos porque retienen la palabra. Can you... Right? Okay. Él está hablando a hermanos en Cristo, a gente que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Ok. Primeramente os he enseñado, y después dice, os he esperado, sois salvos si no creísteis en vano. Ahora, el creer en vano se refiere, escuche, mire para acá todo el mundo, por favor, que esto es lo más importante de todo. Creer en vano es tener una fe superficial. La fe que tienen los demonios. La fe que tienen las personas que hablan Mateo capítulo 7, versículos 23 al 24, que estaban envueltos en toda clase de actividad religiosa. Y Cristo le dice, apartados de mí porque nunca os conocí. Una fe superficial. Eso es creer en vano. Una fe superficial. Una fe que les mueve a pensar que la actividad religiosa, que el servicio a la iglesia, que el dar de ofrenda, que el hacer tal o cual cosa, le gana la salvación. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello otro, hicimos aquellas otras cosas que usted y yo, si las hiciéramos, fuéramos superapóstoles en este momento. ¿Right? Y Cristo le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conocí. Dice, nuevamente, sois salvos si no creísteis en vano, ¿ok? Así que está hablando de una fe superficial, y una fe superficial no salva a nadie, ¿ok? Primeramente os he enseñado que lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a 500 más, nos dicen los próximos versículos. Así que, nuevamente, creer que Jesucristo murió por mí en la cruz, y demostró que era Dios al resucitar. Ahora, creer, mira para acá todo el mundo, creer, ojalá pueda, sea honesto con usted, sea honesto con usted. Aquí ninguno de nosotros tenemos ningún sello, no tenemos ninguna seguridad de que vamos a ver el día de mañana. Ahora sí que se va, ahora se dañó, ahora está metiendo miedo. Right? No, I'm not. Estoy simplemente hablando de una realidad. La vida es breve, es como un vapor que está hoy, mañana no está.
Creer es mucho más que conocimiento mental. Muchas personas piensan que creen en Cristo. Yo creo en Él, pues porque tiene un conocimiento mental. Conocen mentalmente de Jesucristo. Pero el punto es este: yo creo en Hitler y yo no soy nazi. Yo soy cristiano porque yo creo en Cristo. Ok, yo creo en Hitler, pero no soy nazi. Pero yo creo en Cristo y soy cristiano. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Gracias por preguntar. Porque el creer quiere decir confiar. Confiar en Cristo para mi salvación. Confiar en Cristo para mi futuro eterno. Confiar en Cristo para lo que va a pasar conmigo en el momento de mi muerte. Creer es descansar. Descansar en Cristo. Que Él es suficiente. Que Él es el buen pastor. Que Él dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Creer es depender de Él, depender de Él. Creer es seguir. Creer es estar comprometido con Él. Fundación espiritual consiste en creer en Jesucristo, murió en la cruz y demostró que era Dios al resucitar. Segundo, aceptar el perdón de mis pecados como don gratuito de Dios. Porque ahora, aparte de la ley, sin depender a obediencia a la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, Cristo. La muerte de Cristo paga por nuestros pecados. La obediencia de Cristo nos justifica. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Tercero, para tener una fundación espiritual, someterse al plan de Dios para mi vida. Cristo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es simplemente el gobierno de Cristo en el alma del ser humano. Él gobernando. Romanos capítulo 12, versículo 2, pasaje que esta iglesia se conoce de memoria, que dice lo siguiente: no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Someterse al plan de Dios para tu vida. Y tercero, expresar mi deseo de que Jesucristo dirija mi vida. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice la Escritura que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La soberanía de Dios, entendida correctamente, que en el día de hoy no hemos profundizado en lo más mínimo sobre el asunto, simplemente nos hemos quedado bien superficiales en cuanto a eso. Pero la soberanía de Dios, entendida correctamente, es la fuente de donde emana la verdadera paz. Dios está en control. Dios es soberano sobre todas las cosas. Es la fuente donde emana la verdadera seguridad. Dios está en control de todas las cosas. No hay absolutamente nada que esté fuera de su control. Por consiguiente, en mi diario vivir, entiendo que mis planes tienen límites. Hago mis planes, pero tienen límites. ¿Ay? Yo quisiera que esto funcionara de esta forma, en esta relación, en este matrimonio. Pero mis planes tienen límites. Y yo tengo que limitarme a ser responsable con las cosas que yo puedo controlar. Que no puedo controlar cómo Pedro Jaime me trata a mí. ¿Right? Cómo Pedro Jaime me habla. Yo lo que puedo controlar es cómo yo le hablo a Pedro Jaime. Amén. Ahí está la cosa. Muchos de nosotros decimos: no, yo cuando Pedro Jaime me hable correctamente, entonces yo le voy a hablar correctamente. Pues ¿sabes qué? Eso lo puede hacer cualquiera. Pero un verdadero seguidor de Cristo no funciona de esa forma. Alright? So, entender que mis planes tienen límites. Segundo, en sus notas, Dios es soberano y por consiguiente mis problemas tienen propósito. Dios necesariamente no crea los problemas, pero Dios los permite.
los utiliza para desarrollar nuestro carácter, para que usted y yo nos parezcamos más a la persona de Jesucristo. Y tercero, Dios es soberano y por consiguiente mis oraciones tienen impacto. Asegúrese que lo que usted presenta delante de Dios sea conforme a su voluntad, porque Él es más que poderoso, exceedingly powerful, far beyond what we can comprehend, por encima de lo que usted y yo podemos comprender y entender. Asegúrese que usted vive con un fundamento espiritual, una fundación espiritual. Y como ya acabo de decir, todo comienza creyendo en Cristo Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que Dios lo resucitó entre los muertos. No un conocimiento intelectual, es creer, es descansar, es poner tu confianza, es reconocer que mis pecados me han separado de Dios y que solamente la fe en el trabajo completo de Cristo en la cruz del Calvario es lo único que me puede a mí ayudar a reconciliarme con el Dios santo, perfecto y puro que me creó. Pregunta: ¿ha pasado eso con usted? ¿O usted simplemente tiene un conocimiento intelectual de Cristo? ¿Refleja su vida eso? Que usted se ha entregado a Cristo, que usted confía en Cristo, que usted depende de Cristo. Si usted es honesto con usted mismo o usted misma, se va a dar cuenta que hay una diferencia bien grande. Lo que yo puedo decirle en este momento es que la Escritura enseña, entre otras cosas, que si usted escucha la voz de Dios, usted tiene la opción de responder a Dios o endurecer su corazón. Y la Escritura dice bien claro: si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. No lo vuelva a hacer. Alguna persona aquí hoy que pueda decir: Pastor Edwin, yo no sé de los demás, pero en cuanto a mí, yo quiero en la tarde de hoy entregar mi vida al Señor Jesucristo. Alguna persona, si hay alguna persona, se puede poner de pie en este momento. No hay problema. ¿Right? Yo no sé lo que Dios está haciendo con la vida de las personas. Lo que sí yo sé es que Dios está trabajando en la vida de alguien con el propósito de llevar a esa persona a los pies de Cristo. ¿Cuándo es el momento? Yo no sé. Yo no sé si es hoy. Pero otra vez, si Dios le está moviendo a usted a Cristo, que cada vez Cristo se hace más atractivo y cada vez usted se da cuenta, ese no es el Cristo que yo conozco. O sea, yo lo que creía era tal cosa y lo que dice la Biblia es esta otra cosa. Es que Dios le está llevando a los pies de Cristo. Y el llamado, la exhortación es para usted, para esa persona que todavía está titubeando, que todavía no ha dado ese paso que necesita dar. Chao. God is good? All the time. Ok, así que ya sabe. Ahora se puede ir para su casa tranquilo, ¿verdad? Confiando en la soberanía de Dios. ¿Ven? Confiando que al descansar en la soberanía de Dios, usted puede tener paz verdadera, seguridad verdadera. De ahí es donde emana. Asegúrese nuevamente que tiene esa relación con el Señor. Dispóngase a dejar que Dios sea el Señor de su vida, que Él gobierne la vida suya. Amén. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta luego del servicio, puede acercarse y con mucho gusto hablamos sobre el asunto que hemos hablado, sobre cualquier otra cosa que usted quiera preguntarme. ¿Ok? Ha sido grato estar en la casa del Señor. Mi deseo es que las que son mamás, abuelas, bisabuelas, pasen un resto de día bonito, en paz, tranquilidad, en sosiego. ¿Ok? Y vuelvo a felicitarles por el hecho de que la mayor parte de las personas en este país, muchos que se llaman cristianos, en el día de hoy lo menos que hacen es venir a la casa de Dios para agradecerle a Dios por la madre que le ha dado y por el hecho de ser
madres también, ¿sabes? Entonces, esa bendición enorme que consiste en eso. All right? Ok, no se olvide el miércoles, matete, no falle, venga, importante, traiga a sus hijos, cumpla con su responsabilidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, te damos gracias por traernos hasta aquí, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, te damos gracias por recordarnos nuevamente que tú continúas siendo el Rey soberano del universo y que nuestras oraciones tienen impacto, que tú escuchas no porque sean nuestras oraciones, sino porque tú eres todopoderoso, Señor. Ahora lo que te rogamos es que nos ayudes, Señor, que tú limpies nuestras oraciones para que sean conforme a tu voluntad, Padre Santo. Tienes un propósito en nuestras vidas y hacemos los planes dejándote a ti que los cambies en la forma que tú creas necesario. Acércanos más y más a Cristo, ayúdanos a conocerle mejor, Padre Espíritu Santo de Dios, que nuestras vidas reflejen más y más que Cristo es el Salvador de nuestras almas y es el Señor de nuestras vidas. En su nombre oramos, en el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, en el nombre del gran yo soy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Praise the Lord. Gloria a Cristo. All right. Que la paz de Dios vaya con todos ustedes y nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles.